pregunta usualmente qué es la reingeniería, y yo enfoco la reingeniería como una de las tantas herramientas de la transformación empresarial. Las empresas buscan aumentar su competitividad, mejorar su posición en el mercado, y eso lo hacen cuando sienten presión del contexto. Entonces la adaptación a un contexto más competitivo las obliga a formular un cambio, una transformación empresarial. Cuando esa es la situación, lo que se busca es un cambio importante, significativo. Y ahí aparece la palabra reingeniería. Bueno, la utilidad de generar en la empresa un proceso de transformación empresarial es simplemente mejorar los indicadores importantes de resultado de la empresa, o sea, ventas, ganancias, participación de mercado, satisfacción del cliente, etcétera. Ahora, yo creo que, digamos, es importante brindar algún tipo de claridad conceptual sobre todo esto. Cuando uno intenta mejorar esos indicadores críticos de resultados, lo que hace es buscar un cambio, una transformación que sea certera en la empresa, que sea la que la empresa necesita. Y para eso, para hacer ese cambio planeado, pensado, deliberado, hay que recurrir a algún modelo, a alguna estructura de razonamiento. Cuando quiero transformar una empresa hay tres etapas clásicas. Hay una etapa donde vemos cuál es el deterioro de competitividad de la empresa. Ese es el equivalente a ir al médico y ver cuán deteriorada está nuestra salud. El médico nos pide análisis de sangre, análisis de orina, radiografía, etcétera. En la empresa hacemos lo mismo, vemos qué pasa con los indicadores generales, el retorno de inversión, las ventas, la participación del mercado, etcétera. Después analizamos los procesos, nos vamos hacia adentro en la empresa. ¿Para qué? Para llegar a la conclusión de cuánto cambio la empresa necesita y en qué plazo. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de la receta, de la recomendación, de la prescripción, de hacer un listado de proyectos que son los que va a mejorar el deterioro que hemos observado de la competitividad de la empresa. Así como el médico con, digamos, mala letra escribe en un papel, tómese un antibiótico, guarde reposo y coma liviano, bueno, para la empresa hacemos un listado de recomendaciones. Esta línea de producto no la venda más, en aquella otra línea de producto cambie el empaque, el proceso de cobranzas hay que computerizarlo y mejorarlo, esta máquina de producción hay que aumentarle la velocidad, aquella otra hay que disminuirle los desperdicios, hay que cambiar el sistema de remuneración, hay que motivar un poco más a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un tercer paso, que es el paso de la implementación, de la acción, es el momento en que me voy a mi casa con la receta en el bolsillo y me tengo que tomar ese antibiótico, tengo que guardar reposo y tengo que comer liviano. Es el paso donde tengo que cambiar la línea de producto, donde tengo que mejorar la máquina. Y esa etapa, esa fase, es una fase difícil, es una fase en la cual hay obstáculos externos e internos, es una fase donde hay inconvenientes, donde hay resistencia al cambio, donde tengo que saber qué es lo que voy a hacer. Entonces, las empresas tienen que hacer una transformación empresarial de acuerdo al tipo de deterioro de competitividad que tengan. Le doy un ejemplo, una empresa concreta, su proceso, digamos, sus ventas venían cayendo en el interior de algunas provincias en la Argentina. Como consecuencia de eso vimos y analizamos cuáles eran las causas, y la causa fundamental era el tiempo de distribución. El tiempo que transcurría entre que el cliente pedía algo y que recibía lo que había pedido. Era siempre el mismo, había sido siempre el mismo durante los últimos 20 años. Estaba entregando al cliente entre 30 y 40 días en el interior de las provincias. Su competencia lo estaba entregando entre 8 y 10 días, y haciendo benchmarking, comparando con aquellos que mejor hacían en ese proceso, veíamos que había empresas que lo entregaban en 48 horas. Cuando una empresa tiene que cambiar su tiempo de distribución de 30 a 40 días a 8 o 10, pensando en que después lo tiene que bajar a 2, no puede hacer
un cambio cosmético, no puede hacer un cambio superficial de su proceso de distribución. Tiene que hacer un cambio drástico, un cambio significativo, un cambio importante. Eso es hacer reingeniería de un proceso de distribución. Ahora, ¿para qué se hace esa reingeniería? Esa reingeniería se hace fundamentalmente para que mejoren los indicadores críticos de resultados. En este caso, ¿para qué? Para que no se caigan las ventas.